Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. Eso dice la canción En el baldío de La Renga que eligió Pablo para que empecemos esta entrevista. Pablo no pudo venir hoy, pero está con nosotros Fabián Grillo. Gracias, Fabián, por estar. Bueno, así empezamos, ni más ni menos. Por si alguien no sabe, pensamos que la gente que nos escucha debe conocer bien todo lo que sucedió, pero vamos a hacer un minimísimo anticipo y resumen de lo que pasó el 12 de marzo del 2025. Pablo, un joven fotoperiodista de 35 años, fue a solidarizarse con los y las jubiladas que estaban pidiendo ni más ni menos que poder subsistir en un contexto de pauperización y flexibilización de sus saberes, y se había organizado una manifestación donde desde las zonas de derechos humanos de los clubes de fútbol, las comisiones de derechos humanos de todos los clubes de fútbol habían convocado a solidarizarse con los y las jubiladas por esa misma frase de Diego Maradona, ¿no? ¿Quién no va a defender a los viejos? Hay que ser muy cagón para no defender a los viejos y a las viejas. Y Pablo fue en su doble condición. Fue en su condición de fotógrafo y fue en su condición de hincha de Independiente a solidarizarse. Fabián también estabas ese día ahí y nadie esperaba lo que iba a suceder, ¿no? Una granada de gas lacrimógeno tirada, hoy sabemos bien por quién, que de eso vamos a conversar también, impactó en su cabeza y lo dejó al borde de la muerte. Por suerte hoy estamos festejando su vida y de todo eso vamos a hablar. Gracias, Fabián, por estar. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Digo, vamos a intentar arrancar las entrevistas, además de, como recién lo arrancó Cora, contando de dónde venimos para esta historia, rescatando un textual de algo que vos dijiste hace poco, para que por ahí darte un puntapié para que puedas contar esta historia que la habrás contado muchas veces y reflexionar sobre ella. Estuviste la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y creo que la frase que dijiste la dijo antes Pablo. Cuando te preguntaron quién eras y dijiste que eras el papá de Pablo, dijiste que Pablo estaba vivo de milagro, pero después agregaste, y acá es lo que nos gustaría que te explayes, que los milagros se construyen. Sí, esa es una frase de Pablo. Él en una de las primeras entrevistas lo manifestó, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. La situación actual de Pablo es producto de un milagro construido, ¿no? Por él, por el hospital público, por el amor inmenso, ¿no? De toda la gente que nos rodea, que lo rodearon a él, gran parte de la sociedad. El barrio convulsionado, el barrio. Yo siempre, nunca me sentí del todo de Escalada, porque yo vengo de otro barrio, yo soy de Piñeiro, de Avellaneda, y ahora soy escaladiense. Me ganaron. Bien. Fabi, yo voy a tratarte con esta familiaridad porque porque es la que tengo, porque nos conocemos desde que somos chicos, porque yo sí soy escaladiense desde nacimiento. Viví toda mi vida exactamente a la vuelta de donde ahora vive Pablo, hasta que me mudé, pero bueno, somos vecinos, amigos, familia, política, etcétera. Así que no voy a partir desde ahí para hacer esta entrevista sin una falsa objetividad.
Y me parece que estaría bueno empezar de atrás para adelante. O sea, que primero empecemos por el hoy, que en dos áreas. En una, en cómo está Pablo, cómo está su salud, y también cómo está la causa judicial, que esta semana tuvo novedades muy, muy importantes. Hoy mismo te sacaron en 6, 7 radios, así que es un lujo tenerte acá durante una hora, porque muchas radios que quisieron entrevistar hoy a Fabián no lo pudieron tener, justamente porque hay novedades en la causa. Así que si querés empezamos por ahí. Sí, bueno, Pablo está bien. Pablo está mucho mejor, está como lo ven en los videos, la evolución es muy buena. Volvemos al tema del milagro, ¿no? Algunos médicos plantean de milagroso, ¿sí? Otros plantean de sorprendentemente bien, ¿sí? Incluso algunos médicos en su momento me plantearon que no esperaban esta evolución. En su momento, hace un año, casi un año, hubo un médico que me planteó que estaba sorprendido que aún estuviera vivo, ¿sí? Incluso me dijeron que un médico me planteó no esperaba que pasara esa noche. O sea que de ahí viene lo de milagroso, ¿no? Ese milagro construido, como dice Pablo. Está bien, está yendo 2 veces por semana a terapia, a distintas terapias, al hospital de día, en el Hospital Roca, y con una muy buena evolución, por lo que vemos nosotros y por lo que nos dicen los médicos, ¿no? Haciéndose estudios rutinarios, periódicamente. El último estudio que se hizo con los neurocirujanos, eso es en el Ramos. Porque lo operaron, recordemos, 8 veces. Claro, lo operaron 8 veces, 8 o 9, según como los mire, pero 8. Sí, una intervención menor, sí. Pero operaciones grandes 8. Y yo creo que 9, porque operaciones grandes 8 y la otra es chica, pero chica comparadas a las otras operaciones que claro, es una operación al fin. Era la de la pérdida de líquido. O sea que son todas operaciones, o sea que tal vez 9. Y bueno, y eso fue en el Ramos Mejía, y la evolución ahí lo vienen siguiendo y viene muy bien. Hay un tema que hablan ellos siempre de la expansión del cerebro en su nueva vieja cavidad, digamos, cuando lo reconstruyeron el cráneo, que lo tenía roto, que fue una de las últimas operaciones. Cuando le ponen la prótesis. Ahí fue cuando se produjo la gran evolución, una evolución que fue fantástica, ¿no? A partir de ahí. Que nos dijeron que existía esa posibilidad. Nunca son absolutos, ¿no? Claro. Siempre son en términos potenciales. Pero cuando volvió a casa también lo ayudó mucho. También lo ayudó ahí mucho. Ahí pegó otro salto, ¿no? En lo psicológico, en el encuentro con su nueva cotidianidad, lo ayudó mucho. Y yo lo noto cada vez que está con sus amigos y sus afectos. Claro. Él está levanta. Para arriba. Claro. Claro, porque ahora vamos a hablar del antes, porque era súper amiguero y vuelve a ser, ¿no? Vuelve a tener. Y de la causa judicial. Bueno, lo último que es hoy y ayer es que, bueno, se eleva, hay un pedido de elevación a juicio oral, no sé cómo llamarlo, como en términos legales, pero es protocolar, digamos. Para que se eleve a juicio oral, lo tiene que pedir la querella y la fiscalía, ¿sí? Eso es lo que ocurrió entre ayer y hoy, ¿sí? Ayer pidió la fiscalía, hoy se presentó formalmente nosotros, la querella, nuestras abogadas, con la firma de Pablo. Ayer lo firmó Pablo y yo. Firmamos el pedido. Porque recordemos que Pablo ahora puede ser querellante de su propia causa. Claro, desde hace un par de meses. Desde hace un par de meses. Hasta ahora éramos nosotros nada más, porque él no podía hacerlo. Claro. No estaba en condiciones de serlo. Desde hace un par de meses él puede ser querellante. Y bueno, lo presentaron hoy, y ahora lo que viene es que el juzgado se lo presenta a la defensa, ¿sí? La defensa de Guerrero. La defensa de Guerrero tiene la posibilidad de protestar, o no sé bien cómo se llama, en qué términos legales, pero creemos... Apelar. No, la apelación ya la hicieron.
y fue denegada. La elevación tal vez también sea apelar, tal vez, no sé. Habría que preguntarle a un abogado. Van a tratar de impedir que llegue al juicio oral. De que no llegue. Según nuestras abogadas no existe la posibilidad. Nuestras abogadas, las abogadas de Pablo. Sí. No, digo bien, nuestras sí. Porque también somos querellantes. Sí. No creemos que no, o sea que no va, ya está, que va a juicio oral. O sea que va a haber juicio oral. Va a haber juicio oral. Y por los que son los tiempos de la justicia argentina, está bien, no los que querríamos, pero tenemos que decir que es bastante rápido. La ¿no? verdad que, mira, uno piensa, qué sé yo, la sociedad civil esclareció el hecho el mismo día que ocurrió. Exacto. Lo vimos todos, las imágenes de sus colegas, el mapa de la policía. Eso, te hago una... El chico que mandó saludos, Emma Coria, te mando un abrazo, Emma, es el chico que filmó el video. El que mandó el saludo, es el que filmó el video, que se lo ve a Pablo desde atrás cayendo. Es un video que sirvió muchísimo para develar el caso. Y bueno, creemos que que el caso está esclarecido el mismo día que ocurrió, sí. desde el punto de vista de la actuación de la sociedad civil, ¿no? Pero el sistema judicial tiene sus tiempos y sabemos que son a veces caprichosos y a veces son rápidos y a veces lentos, según el humor social y político, ¿sí? Y por lo que nos dicen la gente que está en este tema, yo me estoy metiendo recién ahora en estos temas, va bastante rápido. Va a ser condenado. Queremos que sean condenados más que solo el ejecutor. El objetivo, ¿no? Es el otro, ¿no? Yo creo que merece ser condenado. Es necesario, ¿no? Es necesario que sea condenado un accionar por el estilo para la sociedad, para el bien de la sociedad, ¿no? Claro. Merece ser condenado, pero el objetivo es ir por la cadena de mando y los responsables políticos, ¿no? Él no es más que una pieza, claro. Una pieza necesaria para el daño, una pieza necesaria para el mal, ¿no? El ejecutor, para el mal, pero si no hubiese habido una Patricia Bullrich aprobando el protocolo, habilitando las granadas de gas lacrimógeno, claro, que estaban prohibidas, claro. Lo de Pablo no hubiese sucedido. Claro. Ese tipo de lanzadores, de granadas de mano, estaba prohibido a partir de lo de Fuente Alba. Claro, porque es una granada también que lo mató al maestro. Y lo volvió a habilitar con el protocolo Bullrich. Pero además hay un tema. Si se hubiera hecho justicia con Rafael Nahuel, si se hubiera hecho justicia con Maldonado, y con tantos otros casos, claro. y además me imagino que debe haber cientos de casos que no conocemos, claro. ¿Sí? Que ocurren en los rincones del país tan grande que tenemos, porque vos fíjate que mienten en algo que vimos todos y ocurrió acá enfrente del Congreso. Exacto. Imagínate lo que está pasando en el Monte Chaqueño, por decir un lugar. Sí. Justamente, un caso hiperfilmado, fotografiado, ¿no? Absolutamente. Y sobre eso mienten. Sí, sobre eso mienten. Te dicen que lo que estamos viendo no es cierto. Imagínate lo que pasó con Santiago, con Rafael, con todos los casos, ¿no? Vos dijiste recién que en este caso estamos pudiendo hacer un poquito de justicia y que lo logró la sociedad civil. Y a mí me parece que podemos empezar por ahí, ¿no? Porque efectivamente si no hubiese habido organizaciones que juntaron actores sociales diversos para encontrar al culpable directo principalmente y inmediatamente, tal vez no estaríamos hablando de hoy de un guerrero llamado a juicio oral. Podemos reconstruir un poquito entonces, tanto del rol del mapa de la policía como el rol de los y las fotoperiodistas que cubrieron ese día el hecho ahí. ¿Sabes que en eso hay algo como que hay algo en nuestra sociedad como algo genético, me parece, ¿no? Que está la historia de las luchas sociales acá en el país, cosa que quieren ocultar, que hacen lo posible por ocultar,
pero tenemos esas instituciones maravillosas que surgieron de la nada y se conformaron, por ejemplo, las madres, las abuelas, las distintas comisiones y organismos de derechos humanos que se fueron fundando y se transformaron en instituciones fuertes y sólidas, ¿no? Y que caracterizan a nuestra sociedad. Creo que todas estas organizaciones que se vienen armando en la nueva etapa, que vienen sumando a esa experiencia, es producto de esa historia, ¿no? De esa herencia también. Esa herencia, ¿no? Está en nuestros penes. Mientras te escuchaba, estamos en una radio comunitaria, ¿no? Que tiene un peso muy fuerte el concepto comunitario, y eso que decías, parafraseándolo a Pablo sobre el milagro, la fuerza de la comunidad alrededor de todo el suceso, ¿no? Primero, los compañeros fotógrafos ese día que lo rescatan, lo cuidan, lo cubren, ¿no? Además de los registros, inmediatamente los médicos y médicas, las enfermeras, los primeros auxilios, ¿no? Esa ambulancia que todos vimos de distintos ángulos llevándolo a Pablo, y que, como vos decías antes, con el miedo de qué va a pasar, porque era muy impactantes todas las imágenes. Casi inmediatamente, bueno, tu reacción en los medios de comunicación, respondiéndole a la canallada que dijo la ministra, queriendo acusar de militante, o como si eso fuese una mala palabra, y despreciando su tarea como fotoperiodista. Inmediatamente después, los compañeros y compañeras del mapa de la policía, dando, ¿no? el registro y contando y reconstruyendo y pidiendo también aportes comunitarios, no solamente los que tenían ellos propios, sino de toda la comunidad que participó, los gremios de fotógrafos y periodistas, y después también los vecinos con los semaforazos, todo esto con la garra de Pablo además, ¿no? Porque Pablo se lo ve con una alegría, con una sonrisa, ¿no? Con esa picardía que tiene en los ojos. Yo te confieso algo, el otro día, yo soy muy hincha de San Lorenzo, y el sábado perdimos con Independiente, y en el medio de la bronca dije, bueno, pero Pablo y Fabián van a estar contentos. Te juro que lo pensé, porque me dio bronca, como todo hincha, perder, pero dije, bueno, va a venir Fabián con otra alegría, Pablo va a estar contento también, y si está escuchando ahora le mando un abrazo como hincha cuervo. Pero bueno, todo este entramado, ¿no? Comunitario que estábamos rescatando hace también a esta historia. Sí, gracias por la alegría. Te quedaste con eso último. Hincha de fútbol. Así somos. Mira, yo la verdad, por eso te comentaba antes, ¿no? Que soy un poco más escaladiense ahora. Por hecho de esa comunidad que se conformó, ¿no? Ese amor precioso que se armó. De gente diversa, de distintos orígenes, ¿no? Hinchas del Rojo, hinchas de Talleres, hinchas de Banfield, que está ahí, somos limítrofes. De Lanús. De Lanús, muchísimo de Lanús, muchos hinchas del Grana. De hecho, Lanús puso en los carteles, cuando ocurrió lo de Pablo, puso en los carteles luminosos un saludo a Pablo. Fue increíble. Yo creo que a eso nos referimos con ese amor, ese milagro construido desde el amor, ¿no? Eso sin duda ayudó mucho. Tal vez lo haya ayudado a él, no lo sé si lo ayudó a él. A nosotros sí, sin duda. Para sostener. A nosotros sin duda. A nosotros ahí no hay duda. Y seguramente él también. De alguna forma le llegó. En la medida que empezaba cuando se despertaba y qué sé yo, y empezaba a enterarse de las cosas que pasaban afuera, no lo podía creer, ¿viste? No lo podía creer. Nosotros tampoco. Estamos con Fabián Grillo, papá de Pablo Grillo, y después de estos breves anuncios publicitarios continuamos con la conversación en A qué vinimos. ¿A qué vinimos? Seguimos en A qué vinimos, acá en este primer programa lleno de emociones, de amigos, de amigas, de compañeros, acá con Cora Gamarnik, María Cabrejas y un invitado espectacular, Fabián Grillo, que estamos en esta conversación tranquila y pausada de la radio.
Yo le decía recién, hablábamos fuera de micrófono, soy una persona que se emociona mucho. Lo que veo de Fabián es que con todas las veces que lo escuchamos dar entrevistas por día, cómo se emociona cuando vuelve a relatar la historia. Y recién dijiste algo muy lindo que te pasa con la emoción, que si lo querés compartir. Sí, no, es algo inevitable, ¿no? En mí, no lo puedo evitar. Pero aprendí en estos días a emocionarme y desemocionarme rápido, es como que un entrenamiento tuve, ¿no? Y bueno, me dejo llevar, no me queda otra. Mueve cosas muy sentidas, ¿no? Desde los afectos, por eso es la emoción. Tuviste que hablar desde el primer día, Fabi. Saliste y en un momento muy dramático, no solo en lo personal, porque te acababas de enterar el estado en el que estaba Pablo, sino porque al mismo momento que Pablo peleaba por su vida en el hospital, Patricia Bullrich salió a decir barbaridades, como por ejemplo que ya estaba detenido porque había sido un militante kirchnerista, como si eso fuese motivo un insulto. De detención, sí. Y vos le contestaste de forma inmediata y visceral en aquel momento. ¿Querés contarnos cómo fue? Sí, mira, la verdad que yo no quería contestarle a nadie, ¿no? Que no estaba en condiciones de hablar a nada y con nadie, no solo con los medios, con nadie. De hecho, en ese un ratito antes yo habían venido, había muchos medios ahí, los había echado, les había dicho que no, que se vayan, ¿sí? Y bueno, en ese mismo momento, al ratito, escucho comentarios de la gente que me acompañaba, amigos y compañeros, y diciendo lo que había dicho Bullrich. Y ahí no lo había escuchado yo, no entraba a las redes, no, la verdad que no escuché nada, lo escuché después, lo de Bullrich. Y ahí me saqué, me puse loco. Y ahí llamé al primero que vi ahí, que era un compañero de creo que era de Futurock en ese momento, no me acuerdo en qué medio estaba, y le contesté a Bullrich, ¿no? Le contestaste algo muy importante que era reivindicar el rol de militante, ¿no? Ella planteaba el tema de que es un militante, como si fuera un delito. Se merecía el hecho represión, ¿no? Me merecía la represión por el hecho de ser militante. Que eso creo que habla más de ella que de Pablo y nosotros, ¿no? Habla mucho de ella. De hecho, ella es militante, lo fue siempre. Sí. Pero bueno, hay que ver desde qué lado milita y dónde milita, ¿no? Algo que siempre nos dedicamos, menciono, es el hecho de que ella militaba en la pandemia quemando barbijos, ¿sí? Ella quemaba barbijos en el Obelisco mientras Pablo estaba asistiendo a la gente en las barriadas, fotografiando y asistiendo, porque él fue como fotógrafo y siguió siendo fotógrafo, pero también asistía, ayudaba, acarreaba agua, le llevaba cosas a la gente. Porque recordemos, Fabi, Pablo trabajaba durante la pandemia en el Hospital Evita de Lanús. Sí. Que es también otra casa para la familia, ¿no? Claro. Y también el agradecimiento que le hizo el hospital y el homenaje que le hizo hace poco, ¿no? No, precioso. No, es Miss Mari, la mamá de Pablo, mi señora, trabajó 30 y pico, 40 años en el hospital. Y bueno, y Pablito trabaja en el hospital en la actualidad. Desde hace unos 4 años, 5, está trabajando en el hospital. Y bueno, y justamente esa es la militancia. Una cosa es la militancia honesta, la militancia como servicio, como un servicio de empatía hacia el otro, ¿no? Y solidario, ¿no? El accionar solidario. Y otra cosa es en función de que el otro es una herramienta a ser usado, y es lo que milita Bullrich, evidentemente. Y a medida que se están develando todo lo que ocurre, cada vez está más claro, ¿no? Ese rol militante de ellos. Total. Ahora, después de estos primeros momentos en donde esto, ¿no? Que vos te pasa, ¿qué hago? ¿Salgo a hablar con los medios? ¿No hablo? ¿Sí? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Ustedes como familia elaboraron una estrategia comunicacional que creemos nosotros brillante, necesaria y además muy pedagógica, me parece, para próximos casos que ojalá no sucedan, pero donde
tengamos que salir a dar con voz propia, ¿no? La mirada de afectados en cualquier instancia. Y ustedes crearon redes sociales de la propia familia. ¿Querés contarnos cómo fue esa organización? Sí, fue bastante espontáneo, o tal vez no tanto, producto de una experiencia que tenemos, ¿no? Definimos roles y bueno, no me quedó más remedio a mí que ser la cara del que sale en los medios. Nunca quise hacerlo, siempre fui lo contrario. Yo soy fotógrafo aficionado, o sea que yo quiero estar del otro lado de la cámara, no quiero estar del lado del lente, quiero estar del lado del ocular, del visor. Pero bueno, me tocó eso. Y Emi fue el que manejó el tema junto con una compañera que conoce del tema, las redes sociales. Emi es Emiliano Grillo y es el hermano de Pablo. El hermano de Pablo, hermano mayor de Pablo, sí. Y él fue el que estaba encargado, y además era el nexo con todo lo judicial, digamos. Él era el que, si bien todos estamos compenetrados y metidos en el tema, pero era el nexo directo con todo el accionar judicial desde la familia, ¿no? Que hay que estar, ¿no? Porque cuando pasa lo de Pablo había que afrontar la situación en el hospital, el cuidado de la salud, la situación mediática, la respuesta política a lo que sucedía, también la avidez social de enterarse de lo que pasaba, ¿no? Y responder a eso, y también tener como una lectura política de los acontecimientos, y además responder a las estrategias judiciales. ¿Cómo encontraron como familia poder dar respuesta a eso? No sé, la verdad que no tengo idea. Salió así. Lo de lo judicial fue algo que se fue sumando, no fue de entrada. Había un tiempo, no era que había que salir corriendo. Tengo amigos que están en el tema y nos asesoraban, ¿no? Y la gente de mis gremios pusieron el equipo judicial a nuestro servicio. Y bueno, fuimos hablando y todos nos decían lo mismo. Me dicen, no hace falta salir corriendo, no es necesario ahora, pero es conveniente ir definiendo, ¿sí? Y bueno, eso fue decantando y llegó un momento que lo decidimos, ¿sí? Y bueno, y ahí decidimos que la representación judicial sea por Claudia Cesaroni, que es una amiga también, la infancia prácticamente, casi la infancia. Con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Que estaba ahí, le dije, Claudia, vení y te pagaba, ¿qué te parece? Y el CELS. El CELS con su experiencia, con su institucionalidad, ya hablando como ya hablamos antes de las instituciones de la sociedad, ¿no? Ya es una institución establecida, ¿sí? Y bueno, y creo que elegimos bien, y asesoramientos múltiples, ¿no? Mucha gente se sumó y de buena onda y buenos consejos, recibimos muchos buenos consejos. Seguimos en A Que Vinimos y siguen los mensajes, quizás porque es el primer programa, veremos si después esto sigue sucediendo. Manu de Palermo, Andrea y Beatriz de Bursaco, y uno un poco más extenso que dice: felicidades por este primer programa, A Que Vinimos. Me encantó esa frase que dijo María Cabrejas cuando se presentó: si no canto lo que siento, muero por dentro. Sigo escuchando, soy Blondis. Un abrazo grande. ¿Y por qué a la Delta de Divididos, Fabián? Bueno, en primer lugar porque es un temón, me encanta. El bajo de Arnedo ahí es impresionante. Pero Divididos en particular es algo que compartimos los Grillo, ¿sí? Las salidas de los sobrinos y mis sobrinos y mis hijos desde chiquitos. Con Pablito era un nene y íbamos a ver Divididos desde muy chico. Es algo que compartimos desde muy chico, así que... Y es muy fuerte la solidaridad que vino también de todo el mundo, claro, del rock, ¿no? Seguro, en los mensajes de Moyo, incluso en el último disco hay un tema que se iba a llamar El Grillo, dicho por él, no en un reportaje, y le puso Grillo, ¿no? Por Pablo, ¿sí? Que es precioso el tema además. Sí. Sí, pero bueno,
A la Delta es un tema de la época en que íbamos con ellos a los recitales y lo vivíamos. Además de ser un temón, me encanta. Decía que Pablo se fue convirtiendo para todos nosotros, que no somos su papá, en un ejemplo, en un símbolo, en una metáfora de esta época, en un fotoperiodista militante con honor de eso, no por ser un delito. Pero digo, para este sistema, para este modelo, es necesario un protocolo antipiquete, es necesario la represión. ¿Por qué crees vos que es necesario la represión? Y mira, fíjate lo que está pasando, ¿no? Lo que viene pasando. Lo que pasó el otro día con la imposibilidad de que entren los periodistas a la Casa Rosada, por ejemplo. Yo creo que es un gobierno que sabe más que nadie, y ahora está más evidente que nunca, que vencen, que tienen no sabemos cuándo, pero vencen, ¿sí? Es como el yogur, dijo alguien alguna vez, ¿no? Sí. Y mientras tanto saquean. Entonces el tiempo, el minuto que ganen, las horas que ganen, los días que ganen, son horas, días y minutos de saqueo, y por lo tanto tienen que ocultar lo que hacen, no puede ser mostrado lo que hacen. Lo que ocurría ese día, y eso te lo robo a vos, Cora, lo que ocurrió ese día iba a ser muy evidente, muy claro, y le sumo algo a eso, que eso ya es mío. Para esta cultura y para los valores que tienen estos tipos, la solidaridad no es algo que tenga que ser mostrado, no puede ser mostrado, no puede existir la solidaridad. Ellos no la entienden como posible, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pueden mostrar el hecho solidario de los jubilados con los hinchas, con los jubilados, ¿sí? Y los hinchas, que eran un emergente, pero era de toda la sociedad, porque los hinchas en un país futbolero como es el argentino es prácticamente una expresión de la sociedad. Así que eso no podía ser mostrado. Por eso empezaron a reprimir, y eso es lo que te robo a vos, empezaron a reprimir antes que ocurriera. Y ahora podemos mencionar, Fabián, algo bien de coyuntura, pero que es muy candente, una noticia de hoy mismo, que es que se iba a hacer un homenaje a Pablo en el Senado de la Nación con una exposición de fotos por Pablo, y hoy está en duda la actividad, ¿no? Está en duda la actividad, potencialmente en duda, digamos, no sabemos bien si se va a hacer o no, porque quieran no permitirlo, digamos. Se está discutiendo ese tema en estos momentos. Bueno, esperemos que se haga, porque sería una barbaridad que se censure en el Senado de la Nación una exposición de fotos de Pablo Grillo. Aducen razones de seguridad. Porque no sé, todos los que vamos a ir ahí somos agresivos, somos muy malos. Claro, no somos nosotros los que nos tenemos que sentir inseguros, claro, en las Yo estoy en las inseguro calles, en el Congreso. Yo estoy inseguro en el Congreso. Claro. En el lugar donde está Burlich, en el lugar donde yo me siento absolutamente inseguro en ese lugar. Esa valla que pusieron, ¿sí? Que parece el muro de Berlín, ¿sí? Se quejaban de los muros en esa época y ahora los reviven todas las semanas. Ese muro que pusieron ahí, yo creo que a esta altura ya nos está protegiendo a nosotros, me parece. Sabemos de qué lado están los malos y de qué lado están los buenos, ¿no? Mientras lo digo, lo pienso y me parece gravísimo. Digo, el otro día en la comisión esta de derechos humanos que estuviste, vos terminaste tu alocución justamente diciendo: exijo, no solo deseo, exijo que este Congreso esté a la altura del pueblo. Y esto que está contando Cora sería estar muy lejos de la altura del pueblo. A mí me da la sensación que esto lo que hace es tirarse paladas de tierra encima, me parece, ¿no? Es aún peor, es un acto de censura. Total. Es un acto de censura. Si quedó algo demostrado es que desde el lado nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de agresividad. La seguridad está garantizada. Lo garantizamos nosotros, la seguridad. Claro, total. Lo garantizamos nosotros. Por eso sería grave que no ocurriera. Qué ganas de que esta hora no termine y poder seguir hablando, porque nos quedó tan corto el tiempo con todo lo que hay para seguir hablando. Pero hay una pregunta que no quiero que se nos pase y que tiene que ver con cómo está viviendo Pablo
el hecho de transformar su vida, no solo en términos de su salud, sino también que cuando sale del hospital y hoy es una figura pública, requerida por todos, como él dijo, no, soy ahora un rockstar que me piden autógrafos. ¿Cómo está viviendo él la transformación que tuvo en su vida en este sentido? Y mira, ahora él venía haciéndolo desde una ventana, digamos, que es su teléfono, ¿sí? de las redes cuando estaba internado. Y ahora lo está dosificadamente desde la calle, ¿no? Cuando ves que sale, pasa un coche y lo saluda, Pablito, siempre es así, es constante. No sale mucho porque él tiene que descansar, pero sale. Y bueno, lo vive con humor, por ahora lo está viviendo con humor. Es algo que lo charlamos con los profesionales, ¿no? Él lo conversa con los profesionales, con los psicólogos, con la gente que los asiste. Ya de entrada nos dijeron, es uno el Pablo que entró al hospital y es otro el Pablo que sale, en todo sentido, ¿sí? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Y casualmente, el hospital de rehabilitación, casualmente o no, volviendo a lo místico que hablábamos antes, casualmente o no, el Hospital Roca está en la avenida Segurola, ahí cerca de Segurola y Habana. Sí, Hablando de exposición, ¿no? Y sí, eso lo comentábamos siempre con Pablo. Mira vos. ¿Cómo me imagino a Diego yéndolo a visitar a Pablo? Bueno, Dalma se comunica cada 2x3 con nosotros. Mirá. Hace unos días estuvo conversando con Emi y cada 2x3 se comunica con nosotros. Seguro que hubiera estado ahí, seguro. La sensación que se tiene desde afuera del núcleo familiar directo es que tanto ustedes como familia como Pablo pueden afrontar lo que se venga. Mira, no sé, está el dicho que dice que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Sí. Ponele que tal vez sea cierto, no sé. Seguro que sí, y como dijo María antes, ¿no? Esta es una idea que venimos sosteniendo desde que pasó lo de Pablo. Parecería que que todo Pablo es como una metáfora de lo que le pasó al pueblo argentino con este gobierno, ¿no? Y yo creo que me gustaría que nos quedemos con eso, ¿no? Esa resiliencia, esa capacidad de sobreponer, es lo que estamos necesitando como sociedad. El daño causado es muy grande, muy grande. Los que no quisieron verlo ahora lo están viendo, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que levantarlo. De alguna forma o al menos intentarlo. La capacidad de resistencia también es muy grande, ¿no? Claro. Un cartel en una valla en el barrio de Núñez. Un día caminando nos cruzamos con ese cartel que decía ¿a qué vinimos? Y la primera reacción fue: pucha, es el lunes a la mañana, estoy pensando si hay pan para el desayuno mañana, si pagué la luz, y vos me preguntás esto, ¿a qué vinimos? Demasiado profundo, filosófico. La primera respuesta rápida que dije, a ser felices. Después dije, no, eso es muy para sobrecito de azúcar, ¿no? Y me quedé pensando, ¿a qué vinimos? Y bueno, ¿a qué vinimos? Acá hoy lo sintetizamos, es a hacer radio, a conversar, a estar con amigos, con gente que queremos, que respetamos. Y le vamos a preguntar a todos y a todas las invitadas a qué vinimos. Fabián, ¿qué decís? Bueno, mira, un poco de lo que dijiste vos, a ser felices también. Porque yo creo que el encontrarnos con compañeros de lucha es un motivo de felicidad. Hoy por hoy, el luchar, ¿sí? El luchar es un motivo de felicidad. El poder hacerlo es un motivo de felicidad. Y el verse en el otro a uno mismo, ¿sí? Bueno. Gracias, Pablo. Gracias, Fabián. No, perdón. Y justamente vinimos a eso, a luchar. Es lo que nos queda, es lo que nos toca en la época. Y hoy la lucha se da por este lado. Pablo lo está haciendo con sus médicos y con su cámara, ¿sí? Y lo va a seguir haciendo con su cámara. Y bueno, a mí me tocó ahora esto, ¿sí? Y lo que nos queda, nos dan ese lugar, ellos nos dan ese lugar y vamos a encararlo, ¿sí? A luchar, a eso vinimos. Dije gracias Pablo porque sabemos que nos está escuchando, y gracias Fabián por haber venido acá en un día con tanta demanda de entrevistas.
También gracias por la emoción, ¿sí? Porque es nuestra la emoción. Nosotros estamos haciendo un programa porque nos emociona hacerlo y estamos acá con este grupo tan querido, también porque tenemos ganas y la emoción nos atraviesa a todos y a todas. Así que está genial como último momento de este programa y de este podcast, esas lágrimas y esas palabras. El agradecido soy yo, muchas gracias. Para una reconstrucción vinimos a juntarnos. Aún en los borradores, una cosa sí se sabe. Nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos? Las nuevas conversaciones de hoy para imaginar lo que estamos buscando y saber quiénes somos. ¿A qué vinimos?